Cuando los profesionales fallaron, alguien que nadie veía tuvo que elegir actuar. La increíble historia de la empleada que logró lo que rescatistas no pudieron, comienza en una sala de emergencias con monitores parpadeando, máscaras, y la sensación de que cada segundo pesaba como una sentencia. La niña estaba pálida sobre la camilla. Alrededor, 15 manos entrenadas se movían con procedimientos que Beatriz conocía por haber visto tantas veces en la televisión. Compresiones, ventilación asistida, medicación. El caos tenía ritmo. El ritmo obedecía a protocolos. Aún así, algo en la escena no cerraba para ella. Mientras los paramédicos colocaban la mascarilla y ajustaban tubos, Beatriz vio, por un segundo, la comisura de la boca de Sofía. Una leve marca, apenas visible, en la mucosa, como si alguien hubiera presionado con algo romo por dentro. Nadie más la miró. Nadie preguntó. Nadie pareció notar que esa marca contaba una historia distinta de la que los monitores intentaban corregir. ¿Por qué nadie lo ve?, pensó Beatriz. Y esa pregunta se clavó en ella como una brújula. No era la primera vez que presenciaba vulnerabilidades ignoradas. Era la que barría, la que cocinaba, la que conocía la casa por dentro, y la niña que vivía dentro de ella. Era también la única testigo silenciosa de pequeñas sombras que nadie quería nombrar. En la puerta del pasillo, un guardia sujetaba la chaqueta de Bruno Almeida, el dueño. Bruno había llegado tarde, como siempre, con la corbata torcida y la elegancia de quien delega la vida. Su cara era una máscara que no alcanzaba a disimular el vértigo. A su lado, Fernanda Winters, gobernanta y figura materna oficial de la casa. Hablaba a media voz con los médicos. Su expresión era control absoluto. Julia, la niñera, escondía las manos en los bolsillos. Roberto, el chofer, apretaba los puños como si quisiera comprimir la culpa. Beatriz no gritó. No interrumpió las órdenes médicas. Se limitó a retroceder un paso, a sostener la muñeca de Luna. La muñeca de trapo que Sofía llevaba siempre consigo. La muñeca estaba húmeda por la saliva y el sudor. En la tela, las costuras de la boca estaban flojas. Beatriz sintió que esas puntadas descuidadas eran metáfora de algo mayor. Una casa de lujo con grietas que nadie reparaba. La cámara de la sala iluminó el rostro de la niña. Por un instante, Sofía miró a Beatriz con un gesto que era mezcla de alivio y miedo. En sus ojos había una pregunta muda. ¿Quién me ve? Beatriz apretó la mandíbula. Había llegado a esa casa hacía exactamente 3 meses. La historia que la había traído hasta allí era sencilla en su vulgaridad. Necesitaba trabajo y quería enviar dinero a su madre, Cristina, que estaba enferma. Lo que no imaginó fue que su empleo la pondría ante decisiones que cambiarían la vida de una niña y de ella misma. Si te importan las historias reales de coraje, suscríbete y activa las notificaciones. Quedarte hasta el final te mostrará cómo una observación hizo la diferencia. Regreso 3 meses atrás. La mansión de los Almeida es una de esas construcciones que parecen desafiar cualquier atisbo de modestia. Mármol frío, techos altos, un jardín que se ordena en geometrías perfectas. Para quien llega de fuera, todo habla de seguridad y abundancia. Para quien lo limpia todos los días, el brillo es una fachada. Beatriz aprendió pronto a poner cada vaso en su lugar, a alisar manteles, a no hacer preguntas que nadie deseaba responder. Sofía tenía 5 años cuando Beatriz la conoció. Era una niña con pocas palabras para los extraños, pero con la capacidad de convertir cualquier rincón en una isla de imaginación. Su mundo se sostenía en objetos pequeños, una muñeca llamada Luna, un cuaderno con dibujos y palabras que todavía no completaban frases largas, una foto con la mínima sonrisa de su madre en la que la vida parecía menos complicada. Beatriz se acercó sin estridencias. Lo hizo con el tiempo tibio de quien sabe que la confianza se cose con actos repetidos. Un vaso de leche caliente, un cuento susurrado al oído, una galleta que nadie más notaba. En la casa, sin embargo, la afecto se regulaba. Había zonas donde el cariño era protocolo y sonrisas pautadas. Fernanda ocupaba ese perímetro. Se presentaba como mujer estricta y eficiente, con un acento que suavizaba la dureza. Frente al mundo, Fernanda era la que organizaba cenas,
colocaba flores, le decía a Bruno que los asuntos domésticos estaban bajo control. Detrás de esa madre administrativa, en los pasillos donde nadie colabora con la limpieza emocional, la lectura era distinta. Los primeros indicios de que algo no iba bien fueron pequeños y desordenados. Un moretón que Sofía ocultaba con un ribete alto de su blusa, una excusa novelesca para no salir al parque, la explicación de Bruno como un tropiezo habitual. Beatriz, por su parte, guardó notas en la memoria, lugares donde la niña prefería quedarse, personas que pasaban demasiado tiempo a solas con ella, la manera en que la palabra accidente se repetía con comodidad en la casa. La vida les enseñó a muchos a mirar sin interrogar. Beatriz decidió mirar y anotar. El diario apareció casi por accidente. Una tarde, mientras recogía la habitación de Sofía, Beatriz encontró un cuaderno escondido debajo del colchón. Era pequeño, de tapa gastada y con letras grandes que se mezclaban con garabatos. En él, Sofía dibujaba el mundo como lo entendía: un perro que ladraba, sol con rayos torcidos y una figura que repetía la forma de una madre. Entre dibujos, algunas palabras truncas: no me gusta cuando, y un garabato que Beatriz no supo leer del todo. Más abajo, escrito con mano temblorosa, una frase que hizo que Beatriz sintiera frío: no lo diga. Guardó el diario en su delantal, lo acarició con la sensación de tener algo vivo en la mano. Estaba prohibido hurgar en las pertenencias de la niña, y aún así Beatriz sintió que era su deber proteger aquello que la protegía a ella. Para ser invisible en una casa gigante, hay que aprender a pasar desapercibido. Beatriz lo hacía de manera consciente. Escuchaba lo suficiente como para conocer horarios y entornos. Aprendía las rutinas de los demás empleados. Fue así como empezó a sospechar de las conversaciones a media voz entre Fernanda, Julia y Roberto. Al principio eran solo fragmentos, una risa que parecía cortar el aire, una palabra que sonaba como arreglar. Luego vino la frase que encendió toda su atención: esto tiene que parecer un accidente. No era la clase de expresión que se pronuncia sin consecuencias. El empujón en las escaleras ocurrió en invierno, cuando las horas de luz se acortaban. Sofía, distraída como suelen estar los niños, cayó por la mitad de la escalera tras tropezar con una bufanda que no parecía pertenecer a nadie. Nadie vio a nadie empujar. Bruno no estaba en casa esa mañana. Fernanda declaró que fue una desgracia, un tropiezo común. Los moretones desaparecieron rápido, tras unos días en que las ausencias se hicieron habituales. Beatriz, sin embargo, guardó una foto, la huella de una mano en el paño de la barandilla, una marca de roce que no encajaba con una caída fortuita. Tomó la foto con su teléfono, la ocultó en una carpeta con palabras clave que nadie sospecharía. Empezó a construir un archivo que funcionaría como una memoria alternativa de la casa. No todo en la mansión era frío. Había momentos en los que Beatriz podía ser ella misma, sin el traje de invisibilidad que la obligaba a sonreír en la cocina. Le daba clases de letras a Sofía en las tardes, le dibujaba soles y le enseñaba a trazar las vocales. La niña, entre galleta y cuento, fue soltando pequeñas confesiones. A veces me duele la panza, decía, o la señora me grita cuando me olvido. Beatriz le respondía con normalidad protectora: ¿quieres que te lea otra historia? Y Sofía asentía, como si el mundo se arreglara con cuentos. Ese vínculo fue la grieta por donde Beatriz entró en la vida de la niña. Sofía empezó a regalarle confidencias: el dibujo del caballero oscuro que la atemorizaba en su cuarto, la carcajada forzada de Julia cuando nadie miraba, las noches largas en las que alguien cerraba la puerta con llave. Beatriz escuchaba y guardaba, como quien colecciona pruebas sin saber en qué momento las necesitará. El dilema moral se complicó cuando la enfermedad de la madre de Beatriz se agudizó. Cristina, su madre, necesitaba medicación y atención que excedían lo que un salario mínimo podía pagar. Beatriz conocía la fragilidad de su situación: el hospital, las filas, la burocracia que siempre pedía algo más. Una tarde, entre facturas y el sonido lejano de una máquina que respiraba por su madre, Beatriz recibió una oferta indirecta. Fernanda le propuso más horas en la casa y un arreglo para que enviase dinero con discreción. «Sabes cómo funcionan las cosas», le dijo Fernanda con voz baja, la misma voz que usa la gente que ofrece favores con precio incluido. Era una invitación a cerrar los ojos ante algunas verdades.
La amenaza también llegó en notas veladas. Un papel dejado sobre la mesa donde Beatriz comía con su uniforme doblado tenía un mensaje. Cuidamos a quien nos sirve. No es tu lugar preguntar. No era una amenaza explícita, pero era suficiente. El ofrecimiento de dinero para cubrir la salud de su madre flotaba como una cadena. ¿Dejaría la casa y a la niña en manos de aquellos que, según sus instintos, no cuidaban? ¿O renunciaría a la posibilidad de ayudar a Cristina para perseguir una certeza que nadie le pedía? El corazón de Beatriz se punzaba. La decisión no era solo ética, era práctica, una balanza entre necesidad y deber. Quedó claro que la casa tenía un plan estructurado para que las caídas parecieran accidentales. Beatriz escuchó suficiente como para entender que la gala anual de la familia, un evento donde invitados y cámaras se mezclaban, sería la ocasión que planeaban para que un accidente se convirtiera en algo irreparable. La idea misma heló la sangre de Beatriz, convertir la noche de brillo en el escenario final de un crimen. Pero, ¿cómo probarlo? ¿Cómo reunir pruebas que la ley aceptara y que además llegaran a tiempo? Beatriz no era policía ni investigadora. Era una mujer de manos fuertes y mirada atenta. Empezó por lo que sabía hacer: observar, documentar, ocultar. En las siguientes semanas, su vida se convirtió en un tejido de pequeñas maniobras. Tomó fotografías discretas de las ropas de Sofía cuando encontró hematomas. Guardó el cuaderno de la niña en un lugar seguro. Marcó fechas y horas en su teléfono. Grabó, con un viejo aparato que le prestó un amigo, conversaciones en la cocina donde la idea de accidente se repetía como mantra. Cada gesto fue medido para no despertar sospechas. Hubo un momento que definió su estrategia: la noche en que encontró el diario de Sofía parcialmente quemado en la chimenea de la sala. Fernanda había estado esa tarde limpiando, y el diario que Beatriz había dejado en su delantal por descuido desapareció. Más tarde, al pasar frente al hogar, vio en la rejilla restos de páginas chamuscadas. Beatriz sabía que destruir ese cuaderno era borrar una voz. Fue la primera vez que comprendió que no bastaba con registrar, había que proteger. Recuperó lo que pudo entre las cenizas, un dibujo casi intacto de Luna con la palabra no escrita de manera temblorosa. Prometió no dejar que la historia de Sofía se quemara sin testigos. En paralelo, Beatriz buscó aliados fuera de la mansión. Entró en contacto con Camila Ferreira, una trabajadora social que visitaba centros comunitarios y que se había ganado la confianza de Beatriz en una entrevista previa cuando la casa cedió en un trámite menor. Camila no era heroína de novela, era una mujer atenta, con la experiencia suficiente para oír sin juzgar. Cuando Beatriz le contó lo que sospechaba, Camila no la envió directamente a la policía. Le dijo algo más prudente: necesitamos pruebas claras. Y no estás sola si decides reunirlas. Hay formas legales de documentar esto. Camila propuso pasos: un examen médico para Sofía en un entorno seguro, una valoración psicológica y la posibilidad de recoger pruebas de manera que tuvieran valor judicial. El plan era burocrático, lento y necesario. Beatriz escuchó y fue construyendo una red de seguridad. El trabajo de recopilación exigió astucia. Las fotografías se convirtieron en documento. Una foto a contraluz del brazo de Sofía, con una marca atenuada, tuvo más peso que años de sospechas. Un audio de la cocina, en el que se escuchaba una voz diciendo: «Será mejor que nadie se entere». Se guardó en el teléfono de Beatriz con copia en la nube. El diario reconstruido se colocó en una caja con sellos y testigos, pruebas que podían sostenerse más adelante en un tribunal. Pero las paredes de la casa eran vigilantes. La circulación de empleados se redujo y las miradas se volvieron más incisivas. Un día, mientras revisaba las fotos en su teléfono, Beatriz sintió manos en el hombro. Era Julia, con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. «No te conviene husmear», dijo. La advertencia era clara, el tono, más. Beatriz fingió sorpresa y rió como si escuchara una broma. Por dentro, el miedo creció. Sabía que a medida que se acercara a la verdad, el riesgo aumentaría. En esa tensión constante, los cuidados por Cristina parecían remotos. Los hospitales exigían pagos y el tiempo corría. Beatriz pensó muchas veces en renunciar por necesidad, en volver a su pueblo y ocuparse de lo urgente. Pero cada vez que Sofía le sonreía con una confianza que no daba a nadie más, Beatriz rechazaba la salida. «Si la dejo, podría pasar», murmuraba. La frase no estaba exenta de egoísmo. Proteger a Sofía era también proteger su propia capacidad de vivir con la conciencia tranquila.
En la noche en la que entendió que ya no podía esperar, Beatriz armó una estrategia más audaz. No era la típica maniobra de película, era una suma de pequeñas cosas que podían, juntas, formar una prueba sólida. Primero, conseguiría una grabación que captara un intento de humillación o de planificación explícita. Segundo, haría que la asistente social acompañara a Sofía a una evaluación médica, sin que la casa lo supiera. Tercero, buscaría la complicidad formal de una autoridad, un fiscal de familia o una unidad especializada. Imaginó la burocracia como una armadura posible frente a la impunidad. Todo se aceleró cuando Beatriz escuchó una conversación entre Roberto y Julia en el garaje. Hablaban de la bañera con una naturalidad que la heló. Esta vez era perfecta, decía Roberto. No era un detalle menor. La bañera estaba en la suite principal, donde a veces Sofía tomaba baños con agua tibia mientras le cantaban canciones. Si había un lugar para fingir un accidente, allí sería. Beatriz salió de su escondite con la garganta seca. Regresó a la cocina con la decisión tomada. La recopilación de pruebas, sin embargo, debía hacerse con cuidado. Un dispositivo que grabase audio dentro de la casa era demasiado visible, así que Beatriz apretó los dientes y pidió prestado un viejo MP3 a una vecina. Le quitó el auricular que tenía un micrófono y lo ocultó en la muñeca de Luna. La muñeca, después de todo, iba con Sofía a todas partes. Era un objeto que nadie revisaría con detenimiento. La noche que todo debía quedar registrado, Luna estaría en el respaldo de la bañera, donde la mano de un adulto no podría ocultar la verdad. En los días previos, Beatriz se convirtió en sombra controlada. Sonrió, pidió permiso, aceptó tareas que la acercaron a los espacios donde se tramaban las conversaciones. Cada movimiento era calculado para no delatar su plan. Cuando su madre la llamó desde el hospital para decir que los doctores pedían una suma extra para una intervención, Beatriz fingió serenidad. «Voy a resolverlo», dijo. La verdad es que tenía menos de lo necesario, pero la sensación de que la urgencia de su madre y la urgencia de Sofía se cruzaban la mantenía firme. No había otra alternativa razonable. Tenía que intentar salvar a la niña y, si podía, también conseguir el dinero. Una semana antes de la gala familiar, Beatriz consiguió el primer archivo que realmente importaba. Era una grabación parcial, los sonidos eran entrecortados, el eco de pasos y una voz que decía, con tono indignado, «Si algo pasa, nadie dirá que fue culpa nuestra». No había confesión en letra grande, pero había intención. Camilla escuchó el audio y palideció. «Esto no es definitivo», dijo con cautela, «pero es suficiente para acercarnos a la policía y plantear un protocolo de protección para Sofía». Beatriz sintió una mezcla de alivio y terror. Había hecho lo que podía. Ahora había que esperar que las instituciones hicieran lo suyo sin demoras letales. La casa siguió su ritmo cotidiano, como si no pasara nada. Bruno organizó reuniones de negocios entre vinos caros y sonrisas calculadas. Fernanda arreglaba la vajilla como si sus manos fueran reloj de pulsera, precisas, sin ruido. Julia continuó con su risa mecánica. Pero detrás de esa normalidad aparente, algo había cambiado. Había una mujer con un teléfono viejo, con fotos y audios guardados en lugares inaccesibles, que no se rendiría. Beatriz dejó la Luna cerca de la bañera. La muñeca parecía inocente. La guardó con ternura, pensando en Sofía, y prometió que no permitiría que las costuras de la casa se rasgaran de manera irreparable. Contó las horas como quien prepara una partida. Si la gala era la noche en que todo podía resolverse para mal, también sería la oportunidad para mostrar la verdad. Tenía al menos una grabación, el diario salvado a medias y la suma de observaciones. Además, tenía a Camila, que podía activar protocolos sociales y judiciales. El plan todavía tenía vacíos. La policía no respondería sin una denuncia formal y pruebas contundentes. La casa de Almeida tenía recursos legales y abogados. Beatriz era consciente de su vulnerabilidad. Si la descubrían, no solo arriesgaba perder su trabajo, sino el bienestar de Cristina, la seguridad de Sofía y su propia libertad. También sabía que cualquier demora podía ser irreversible. Por eso, aquel jueves por la madrugada, cuando la casa dormía y las lámparas estaban apagadas como ojos que no vigilan, Beatriz se sentó en el sofá con Luna en el regazo y miró la fotografía de Sofía recién nacida que encontró en la mesita de la habitación principal. La niña, en la foto, sonreía sin saber. Beatriz clavó una promesa en su pecho. No dejaría que la sonrisa se transformara en memoria de un dolor irreversible. Guardó el teléfono en el bolsillo y respiró hondo. Contó mentalmente. Quedaban 48 horas para la gala. Un teléfono, una grabación y una promesa. Fue todo lo que necesitó para entender que el tiempo ya no jugaba a su favor. La casa seguía con su brillo, pero ahora el brillo era una trampa que alguien debía desactivar. Ella sería la que intentaría desactivar la trampa. La idea no era heroica, era necesaria. En la mañana siguiente, mientras colocaba el mantel en la sala de desayunos, Fernanda se acercó. «Estás nerviosa», dijo como quien observa un síntoma clínico. «No permitas que las preocupaciones te dominen». Beatriz la miró a los ojos,
y por primera vez no escondió nada. «Tengo miedo por Sofía», dijo, con voz baja. Fernanda sonrió con la calma de quien controla la narrativa. «Los niños se lastiman todo el tiempo», respondió. Fue una réplica que intentaba minimizar. Beatriz supo, en ese instante, cuál era la magnitud del silencio que enfrentaba. No solo complicidad, sino una voluntaria ceguera que protegía a quienes decidían qué historias podrían contarse. Esa tarde, Beatriz llevó a la práctica la última parte de su plan. Consiguió que Camila escriturara una orden de evaluación médica con fecha concreta, y coordinó con ella la presencia de un médico en un consultorio neutral. No podía llevar a Sofía directamente sin levantar sospechas, pero sí podía sugerir un paseo al parque y un motivo externo para una consulta. Todo debía ser orquestado para que la hora de la gala no fuera la primera vez que las instituciones supieran de una sospecha. Necesitaba que la ley tuviera tiempo para moverse, para solicitar medidas cautelares si fuese necesario. En la cocina, mientras la casa se preparaba para recibir invitados, y la lista de la gala crecía en un archivo invisible, Beatriz sintió la cercanía del abismo. A pesar de las dudas, los miedos y las amenazas veladas, su decisión estaba tomada. Había descubierto lo que los rescatistas no pudieron: la huella sutil, casi imperceptible, en la comisura de la boca, la acumulación de excusas, la manera de transformar el dolor en un accidente elegante. No esperaba que su acción borrara todo enseguida. Sabía que la justicia es un proceso lento y lleno de trabas, pero también sabía que sin quien viera, la verdad quedaría enterrada. Esa noche, antes de dormir, Sofía se acomodó en su cama con Luna bajo la almohada. Beatriz le leyó un cuento que hablaba de corazones valientes. La niña escuchó con los ojos grandes, ajena a los engranajes que se movían alrededor. ¿Tú crees que alguien me va a cuidar siempre?, preguntó con la inocencia de quien no mide consecuencias. Beatriz la miró, y con la solemnidad que tienen las promesas hechas en voz baja, respondió: «Haré todo lo que esté en mis manos». Sofía sonrió, y se rindió al sueño. Al salir de la habitación, Beatriz contó pasos. En su cabeza, todo era un mapa de posibilidades y amenazas. Revisó el teléfono una vez más. La grabación estaba ahí, intacta. El diario, guardado en un lugar seguro. Las fotos, organizadas por fecha. Había contactado a Camila, quien le había prometido acompañamiento. A su vez, la trabajadora social le había dicho algo que resonó como una advertencia benevolente. No actúe sola hasta tener la coordinación necesaria. Hay riesgo de represalias. Era verdad. Y era precisamente la certeza de ese riesgo la que la empujía hacia adelante. El reloj marcó el inicio de la cuenta regresiva. La mansión siguió su rutina, con voces en tonos cuidados y pasos que pretendían normalidad. Pero en el interior, la tensión se acentuaba como cuerda que se tensa antes de romperse. En la cocina, Beatriz volvió a colocar la taza que siempre usaba Bruno, la que tenía una pequeña grieta. Lo hizo con los dedos firmes, como quien se prepara para una operación delicada. Afuera, la ciudad avanzaba. Adentro, una empleada invisible preparaba la única cosa que podía: pruebas, alianzas y la firme decisión de no callar. Quedaban 48 horas. Un teléfono, una grabación y una promesa eran ahora su pequeña armadura. La próxima jugada tendría que ser precisa, el tiempo, implacable. Y mientras la casa se vestía de gala y la ciudad abajo brillaba indiferente, Beatriz respiró profundo y esperó el momento de enfrentarse a la verdad que había decidido revelar. La noche de la gala llegó con la pompa habitual. Invitados vestidos de etiqueta, luces que convertían los salones en espejos, camareros que pasaban bandejas como si nada en el mundo pudiera romper la coreografía. Para los Almeida, era una noche de negocios y de imagen, una demostración de que todo estaba en orden. Para Beatriz, era la última línea antes de que un plan criminal se intentara consumar. Caminó por los corredores con la respiración contenida, como quien acompasa los pasos a un latido que no puede permitirse perder. Camila había logrado lo que Beatriz necesitaba. La trabajadora social consiguió la anuencia de una fiscal de familia joven y decidida, que aceptó estar en alerta. La fiscal no aparecería en la casa esa noche. Eso levantaría sospechas. Pero activó una unidad especializada y pidió a la policía que tuviera un equipo móvil listo, a la espera de la señal convenida. Todo debía parecer normal hasta el momento clave: una llamada, un audio,
la confirmación de que existía riesgo inminente. La legalidad se montó como pararrayos contra cualquier intento de acusar a Beatriz de extralimitación. Dentro de la casa, los invitados empezaban a llegar. El salón olía a perfume caro, a flores y a un brillo que no se permitía mancha. Bruno saludaba con la sonrisa de quien ha pagado para que todo parezca perfecto. Fernanda ejercía su rol sin fisuras, servía, supervisaba, ajustaba. Julia circulaba entre los invitados como quien desempeña un papel aprendido, y Roberto permanecía en una zona intermedia, vigilante, como guardián o cómplice según se mirara. Sofía, ajena a las mecánicas adultas, había sido arreglada con paciencia por Beatriz esa misma tarde. Un vestido sencillo, el cabello recogido con una cinta, Luna escondida bajo el borde del bolso para que nadie la examinara demasiado. La niña mostró excitación al ver tanta gente, juegos de luces y coros de risas. Era precisamente esa emoción la que la hacía vulnerable. Sería fácil distraerla, llevársela a la suite principal con una excusa convincente. Por eso Beatriz permaneció cerca, con la piel atenta a cualquier movimiento. Beatriz había dejado instrucciones claras a Camila. Si algo se activaba, la fiscal daría la señal para que la unidad entrara. El plan de Beatriz no incluía heroicidades solitarias, exigía coordinación. Aún así, sabía que el tiempo en un escenario como el de la suite podía volar. Guardó en un bolsillo el teléfono con la copia en la nube del audio y tuvo la muñeca de Luna colocada en el respaldo del sofá cercano a la bañera, en la habitación principal, donde la niña solía recibir baños por la tarde. La muñeca parecía inofensiva, nadie pensaría en ella como testigo. La gala avanzaba con naturalidad y la casa respiraba un falso aire de calma. Hubo brindis, discursos breves, fotografías estudiadas. Para la familia era la noche de mostrar su poder. Para los empleados era un simulacro de normalidad que escondía tensiones. Beatriz se movía en ese teatro con la discreción de quien conoce los pasillos. Observaba sin ser vista, anotaba mentalmente comportamientos, vigilaba la distancia entre la suite y la sala. La señal llegó en un instante que pareciera casual. Una conversación en tono bajo entre Roberto y Julia en el pasillo. Una mención apenas críptica de «ahora es el momento». El guiño que Beatriz había temido escuchar. Camila, desde su teléfono y con la fiscal en línea, confirmó la activación. Era el momento de actuar. La policía se aproximó a la dirección, mientras 2 patrullas permanecían discretas en las calles cercanas, y un equipo de protección a la víctima se posicionó listo para entrar. La logística se ajustó con precisión burocrática. La inminencia se convirtió en orden. Beatriz se escabulló de la sala como quien va a poner una última pieza en un rompecabezas. La suite principal estaba abajo, con la puerta entreabierta. Un músico invitado tocaba en la sala contigua, y su melodía actuó como cobertura sonora para los pasos de muchos. Cuando empujó la puerta, el cuarto estaba en sombras suaves, velas, sábanas impecables, la bañera preparada para un baño que nunca debía darse con tanta prisa. Vio a Sofía sentada en la orilla, jugando con Luna, y a Fernanda a su lado con esa sonrisa que había aprendido a operar. Julia estaba cerca con un vaso de agua en la mano. Roberto, a escasos metros, miraba con una seriedad que no permitía dudas. La escena era cotidiana, hasta que los gestos comenzaron a descomponerse en intenciones. Fernanda habló con voz baja para que nadie escuchara. Será rápido. Nadie sospechará. Un desmayo. Una emergencia. Todo será nuestro. La frase se deslizó sin estruendo, pero con la claridad de quien transforma la mecánica en acción. Desarrolló una sensación de ahogo en Beatriz. Cada palabra era una piedra más que pesaba en el pecho. Recordó a la segunda parte del plan. La muñeca con el micrófono debía registrar lo que sucediera. El intento fue limpio en su intención. Julia, con un movimiento que parecía minimizar la escena, ofreció a Sofía el vaso de agua que contenía un líquido más denso. Fernanda distrajo con una pregunta que buscó que la niña inclinara la cabeza hacia atrás, tan solo un segundo, suficiente para que cualquiera que quisiera ajustar la respiración de la niña pudiera hacerlo sin hacer ruido. Roberto sujetó con una excusa los brazos de la niña, y un gesto de manos enmanteló la garganta de la escena como una sombra. Sofía no entendió en ese segundo lo que ocurría. El mundo de los adultos tenía reglas que ella no conocía. Su confianza en las personas que la rodeaban la hizo obedecer. En los ojos de la niña hubo un flash de miedo, una pregunta muda que buscaba salvación en alguien. Beatriz, que hacía tiempo había decidido no ser invisible ante el peligro, reaccionó. No fue un arrebato sin cálculo,
fue la suma de semanas de observación. Se acercó con pasos medidos, sin alterar la coreografía social en la casa. Habló con voz que parecía dulce. «Sophie, ¿quieres que te cante la canción del barco?» Su tono fue la excusa que la acercó, pero al mismo tiempo fue la maniobra que cambió las tornas. Fernanda intentó mantener la rutina, pero vio que su plan se desarmaba con rapidez. La presencia de Beatriz alteraba la posibilidad de actuar con impunidad. El movimiento subsiguiente fue un torbellino contenido. Beatriz sujetó a la niña y retiró el vaso. En la pelea verbal que se dio, una de las presentes intentó alejarla. Fue entonces cuando las tensiones se rompen en un destello. Una mano empujó a Beatriz con la intención de derribarla, pero la fiscal de familia, que había decidido acompañar personalmente por intuición y valentía, irrumpió con la policía que ya había accedido a la casa, bajo la excusa de una revisión administrativa. Los uniformados entraron con sigilo, y en el momento en que Fernanda, Julia y Roberto intentaran asegurar la escena, los agentes activaron la detención. La grabación dentro de Luna se reprodujo como evidencia inmediata en manos de Camila y de la fiscala. No fue una confesión en letras grandes, pero el audio mostraba las maniobras, los términos y el plan. No solo eso, Beatriz presentó las fotografías, el diario parcialmente rescatado, las notas y la cadena de custodia que había cuidado con celo. La policía, que había sido advertida minutos antes, actuó con la prudencia propia de un operativo planificado. No hubo violencia desmedida, hubo procedimientos destinados a proteger a la víctima y a preservar las pruebas. Sofía fue retirada con delicadeza de la situación, y mientras la fiscal y Camila le hablaban con ternura, Beatriz observó la escena con una mezcla de alivio y agotamiento. La niña repetía una pregunta como un eco: ¿me van a llevar con mamá? Beatriz la miró a los ojos y dijo, con la serenidad de quien había prometido hacerlo todo: te van a cuidar, ya no estás sola. En el hospital, los médicos atendieron a Sofía con la secuencia profesional requerida: evaluación médica integral, registro fotográfico de lesiones visibles, sin morbidez, análisis que confirmaron signos de maltrato y una valoración por psicología infantil. A diferencia de la primera vez en la sala de emergencias, cuando los protocolos se centraron en la reanimación y pasaron por alto la pista sutil en la mucosa, ahora había una batería de documentación que conectaba hechos, tiempos y responsables. Los rescatistas habían cumplido su rol de emergencia, pero lo que no pudieron ver en su momento temprano había sido observado y construido como evidencia por una mujer que no tenía otra arma que la atención. El proceso judicial se desplegó con la lentitud inevitable que trae la justicia, pero también con una firmeza que respondió a la claridad de las pruebas. La fiscal presentó el paquete completo: audios, registro de llamadas, fotografías, el diario reconstruido y el testimonio técnico de la trabajadora social. Los peritos forenses informaron que algunas lesiones correspondían a manipulación externa y no a simples accidentes domésticos. Los psicólogos de la unidad mostraron un relato coherente con la historia de miedo y control que describía la niña. No se trató de un veredicto emotivo, fue una concatenación de evidencias que, sumadas, descartaron la versión de accidente. Durante el juicio, Bruno se presentó como un empresario sorprendido por los hechos. Su testimonio osciló entre la incredulidad y la distancia emocional. Negó conocer los detalles que la fiscal presentaba. No fue un alegato heroico de paternidad responsable, sino más bien una defensa legal que trató de separar su figura de las acciones de sus empleados. La estrategia del equipo de la defensa fue en parte minimizar la intencionalidad y presentar los incidentes como desgracias aisladas. Pero la fiscal, con la paciencia de quien tiene una causa justa y la evidencia en mano, fue tejiendo un relato que no dejó espacio para las dudas. Se trató de un plan deliberado, ejecutado por la gobernanta y dos cómplices, con intención de causar un accidente que se tornara fatal durante la gala. Las declaraciones de Beatriz dieron la medida del valor que no es estruendo. Habló con calma, describió las fechas, explicó la forma en que había guardado las pruebas y expuso cómo la muñeca Luna había sido su aliada silenciosa. No buscó protagonismo, buscó justicia. Su testimonio fue corroborado por Camila, por el peritaje técnico de los audios y por las evaluaciones médicas que indicaban evolución compatible con abuso. La defensa intentó desacreditarla con insinuaciones sobre su situación económica y su posible interés en el dinero, pero la cadena de custodia y la gravedad de las pruebas bloquearon esos intentos. El veredicto fue emitido después de días de deliberación. El juez, en una sala que vibró con la tensión de la espera, dictó sentencia:
Fernanda, Julia y Roberto fueron hallados culpables de intento de homicidio y de otros cargos relacionados con la violencia sistemática contra un menor. Las penas no fueron livianas. La magistratura tuvo en cuenta la premeditación, la vulnerabilidad de la víctima y la cadena de acciones destinadas a encubrir los hechos. La sentencia, aunque no borró el daño, representó el reconocimiento legal de la injusticia. Bruno, por su parte, fue llamado a responder por negligencia y omisión. Aunque su condena fue menor que la de los ejecutores materiales, el juicio dejó en evidencia la distancia entre la responsabilidad económica y la responsabilidad moral. No era la historia de un magnate despiadado en una caricatura televisiva, fue la constatación de que el poder puede camuflar omisiones que cuestan vidas. El tribunal impuso medidas civiles de reparación, obligando a la familia a sufragar gastos de atención y a contribuir a un fondo para la recuperación de la niña. La recuperación de Sofía fue lenta y llena de medidas concretas: terapia psicológica infantil, acompañamiento escolar, un grupo de apoyo especializado y un lugar seguro fuera de la casa en el que se reconstruyó la rutina. La niña, que había aprendido a confiar con dificultad, encontró en Beatriz una figura estable. No era una sustitución de la familia biológica, era una presencia que permaneció cuando el mundo adulto demostraba su fragilidad. Los médicos registraron avances en su capacidad para expresar emociones, para nombrar miedos y para recomponer la pieza de una infancia que había sido sistemáticamente dañada. Beatriz no solo vio el proceso judicial, participó en los pasos que garantizaron la protección de la niña. La fiscala y Camila la apoyaron en cada testimonio. La unidad especializada le brindó protección ante amenazas y hostigamientos que no tardaron en llegar por parte de allegados a los condenados. No fue fácil. Hubo días de insomnio, cartas anónimas y miradas que pretendieron intimidarla. Aún así, la mujer que había decidido no ceder ante el miedo continuó firme en su elección. Con el tiempo, la historia cobró un matiz que fue más allá de la sentencia. Se convirtió en impulso para transformar el dolor en acción. La idea de una fundación surgió de la necesidad de que la experiencia de Sofía no fuera solo una tragedia individual, sino una lección pública. Beatriz, con la ayuda de Camila y algunos aliados que se sumaron por convicción, reunió fondos modestos al principio, donaciones pequeñas, un acto comunitario, apoyo voluntario de profesionales que ofrecían horas de terapia. La organización creció en base a la transparencia y a la idea de que la prevención era tan necesaria como la reparación. 5 años después, el rostro de Sofía había cambiado. Ya no era la niña que miraba con ojos asustados en la camilla, pero sí conservaba la marca invisible de lo que había vivido. Su sonrisa, ahora más segura, hablaba de procesos largos y de manos que la acompañaron en la reconstrucción. En la inauguración de la fundación, que llevaba el nombre de Luna en homenaje a la muñeca que grabó la verdad, Sofía cortó las cintas con una mezcla de solemnidad y alegría. Beatriz estaba allí, cerca, con la dignidad que la había convertido en algo más que una empleada. Era directora ejecutiva de un proyecto que buscaba proteger a niños y niñas en situación de vulnerabilidad. La fundación tenía un enfoque simple y práctico: asesoría legal para familias, acceso a psicología infantil, capacitación para trabajadores domésticos y campañas de sensibilización en colegios. No quería erigirse en un faro exclusivo. Pretendía ser red de apoyo para que situaciones como la de Sofía fueran detectadas antes de que escalaran. Beatriz sabía que no todas las historias terminan como la suya. Por eso, la organización se propuso trabajar en prevención, registro de señales y una línea directa para denunciar riesgos. La idea era que la comunidad dejara de mirar hacia otro lado. En el acto de inauguración, la fiscal que había acompañado el caso dio un breve discurso sobre la importancia de la colaboración interinstitucional. Camila habló con emoción de la resiliencia de las víctimas y de la urgencia de proteger a quienes no tienen voz. Bruno no asistió. Su ausencia fue interpretada como una renuncia pública a la figura paterna. Fernanda, Julia y Roberto cumplieron sus condenas y fueron un recordatorio de que la impunidad puede ser derrotada por pruebas y por la determinación de las personas comunes. Sofía subió al escenario con una camiseta blanca que tenía bordada, en el corazón, la muñeca Luna. Dijo unas palabras que parecían sencillas pero cargadas. No quiero que nadie más tenga miedo. Si algo me pasa, alguien me verá. Aplausos, lágrimas discretas. La mayoría de los presentes sabía que aquella frase era más que un mero testimonio. Era una promesa de ciclo roto. La vida de Beatriz también cambió. El salario nunca fue el motivo inicial de su decisión, pero la fundación le dio la oportunidad de establecer una seguridad económica que antes no existía. Más importante aún, le devolvió un sentido de propósito que trascendía la cotidianidad del trabajo doméstico.
dirigir programas, hablar en foros, aconsejar a otras trabajadoras que a menudo son las primeras testigos de violencia en hogares que parecen impecables. Beatriz no se convirtió en una heroína de repisas, se volvió en una referencia para lo que la atención y la valentía silenciosa pueden lograr. La historia, sin embargo, mantuvo su línea de realidad. No todas las disputas se resolvieron mágicamente. Las secuelas psicológicas de Sofía requirieron años de terapia, hubo retrocesos y días complicados. La Fundación financió parte de ese tratamiento y abrió espacios escolares para la reintegración social. El camino fue colectivo. En muchos momentos, la comunidad se convirtió en la sostén que la ley y la clínica no siempre alcanzan a hacer por sí solas. En las entrevistas posteriores, Beatriz relató con humildad lo que muchos querían convertir en mito. Afirmó que no había actuado por valor épico, sino por la combinación de dos cosas: la certeza de que alguien tenía que ver lo que los demás no veían y la decisión de buscar ayuda institucional antes de arriesgarse sola. Dijo que la diferencia entre la justicia y la venganza es que la primera deja un documento, una cadena de custodia, una posibilidad de reparación. La segunda deja solo dolor replicado. Con el tiempo, muchas personas se acercaron a la fundación para contar historias que hasta entonces habían sido susurros. La organización creó protocolos de actuación, capacitó a cuidadores y estableció una alianza con hospitales y escuelas para detección temprana. Ese tejido de cooperación fue la manera en que la experiencia de una empleada humilde se tradujo en políticas prácticas, formación para trabajadores domésticos, líneas de comunicación con unidades de protección y campañas en barrios y colegios. La muñeca Luna, lavada y cosida con manos pacientes, se convirtió en símbolo. No fue exhibida como trofeo, fue guardada en una vitrina en la sede de la fundación con una placa que decía: para aquellos que miran. La muñeca recordaba la fragilidad que puede ocultarse entre telas y la fortaleza que se asoma cuando alguien decide no cerrar los ojos. Años después, en una charla pública sobre prevención del abuso infantil, Beatriz se encontró frente a una audiencia que la miraba con respeto. Contó su historia sin adornos, cómo empezó en una casa, cómo notó detalles que otros no vieron, cómo decidió documentar, buscar ayuda y actuar con apoyo institucional. Recalcó algo que nunca dejó de repetir: no somos especialistas, pero sí podemos ver. Y ver es el primer paso. Su mensaje fue práctico y desafiante a la vez. No alentó a nadie a hacer lo que ella hizo sin respaldo. Pidió que la comunidad se organice para que ninguna persona que decide proteger esté sola. La frase que tituló aquella narrativa reapareció en la conversación muchas veces: la empleada que logró lo que rescatistas no pudieron. No fue un reproche a los profesionales que atendieron con protocolos en la primera emergencia. Fue un reconocimiento a que la visión humana, la continuidad de la presencia y la atención veces detectan lo invisible que los procedimientos técnicos no alcanzan a capturar de inmediato. Lo decisivo no fue restar valor a los paramédicos, sino ensanchar la mirada social. El cuidado especializado y la mirada atenta pueden complementarse. En las noches en que la fundación cerraba y el edificio quedaba en silencio, Beatriz a veces abría un cajón donde guardaba las primeras fotos, los audios y aquel cuaderno con las páginas reparadas. No para revivir el dolor, sino para recordar el compromiso. Tenía entre esas pruebas la foto de la marca en la comisura de la boca, que nadie más vio al principio. Para ella, esa imagen era testigo de su decisión de no callar. La vida le había puesto ante dos urgencias, la de su madre y la de la niña. No fue fácil balancear ambas, pero en la elección por la vida de la niña encontró la fuerza para sostener a la madre. La ciudad, que es un organismo que olvida y recuerda de modo intermitente, incorporó la historia como una lección más. La prevención comunitaria importa. Vecinos, maestros y trabajadores de salud participaron en talleres. Algunas escuelas incluyeron en sus programas actividades para detectar situaciones de riesgo. El sistema judicial tomó nota de los protocolos que funcionaron en el caso y mejoró la coordinación entre servicios sociales y unidades especializadas. No todo se resolvió de forma perfecta, pero la trama institucional mostró que la unión entre ciudadanía y aparato público puede salvar vidas. En el cierre de un año difícil, la Fundación organizó una jornada en la Plaza Central. Sofía, ahora más alta y con una voz que ya era firme, contó cómo la ayuda cambió su vida.
Hubo risas, juegos y testimonios de quienes habían encontrado asistencia. Beatriz miró todo eso con la serenidad de quien sabe que la historia había tomado un camino hacia la reparación. Tenía presente, sin embargo, que la tarea no terminaba. Cada niño protegido era una luz, pero las sombras seguían existiendo en otros hogares. La historia de Beatriz no pretendió ser una receta. No dijo que cualquiera debe arriesgarse sin respaldo ni formación. Fue más bien un llamado a la atención comunitaria, que la mirada se vuelva colectiva y que existan canales accesibles para denunciar, proteger y llevar pruebas a la ley. Su mensaje fue sencillo. A veces, la diferencia entre la vida y la muerte es ver lo que otros pasan por alto y actuar con la formalidad necesaria para que el sistema responda. Cuando alguien le preguntaba qué hubiera pasado si no hubiese tenido a Camila o a la fiscal, Beatriz respondía con la misma claridad que la acompañó todo el proceso. Probablemente habría perdido algo más que la tranquilidad. Pero la pregunta importante es otra. ¿Qué hacemos, como sociedad, para que la próxima vez una persona no tenga que cargar sola? Era una provocación a la responsabilidad colectiva. Hoy, cada vez que la Fundación recibe un caso, lo aborda con la experiencia adquirida. Escucha, documenta, articula con servicios de salud y con la Fiscalía. No glorifica el riesgo, organiza trabajo conjunto. En los talleres que ofrecen, enseñan a reconocer señales sutiles, a proteger la confidencialidad y a buscar apoyo institucional antes de actuar por cuenta propia. Ese aprendizaje fue el legado práctico que la experiencia de Sofía dejó. La escena final, en el año de la inauguración, quedó en la memoria de quienes participaron. La niña que había sido salvada, la mujer que había decidido no mirar hacia otro lado, y la comunidad que, poco a poco, aprendía a ver. No fue un desenlace mágico, fue el resultado de pruebas, de procedimientos legales, de terapia y de una decisión humana sostenida por el tejido social. La lección fue contundente. La vigilancia social, la documentación y la cooperación con autoridades son las herramientas que transforman la indignación en justicia. Si esta historia tocó algo en ti, comparte recursos, habla con alguien de confianza y apoya a organizaciones que protegen a niños y niñas. Si conoces a un menor en situación de riesgo, busca ayuda profesional o contacta líneas de atención locales. No lo dejes en manos del silencio. La vida de un niño puede depender de una mirada atenta. La muñeca Luna sigue en la vitrina, y a veces, cuando el viento de la tarde entra por la ventana de la Fundación, Beatriz piensa en todas las historias que aún no han sido contadas. Sabe que la suya sirvió para encender alarmas y para mostrar que la atención cotidiana puede convertirse en heroísmo tangible cuando se acompaña con la legalidad y la protección institucional. Y concluye con la misma convicción con la que empezó todo. Ver es un acto de responsabilidad. Actuar con respaldo es la forma de convertir la vigilancia en salvación.